Sean todos bienvenidos a nuestra reunión en línea. Somos Riverside Church en español y estamos aquí con ustedes, Daniel y Mayra Grassman. Así es, todos los domingos a las 12 tenemos esta reunión en vivo en Facebook y también en YouTube. Puedes seguirnos como Riverside Church en español. Primero tendremos un tiempo de alabanza y después un mensaje muy especial de la palabra de Dios que no te puedes perder. Y si no tienes tu café y tu té, ahorita es el tiempo de poder ir a prepararlo y disfrutar junto con nosotros este hermoso tiempo. Así es, ya queremos que empiece. Nos vemos. Familia, hoy es un gran día para recordar la fidelidad de Dios y lo bueno que Él ha sido con nosotros. Te invito que desde donde estés nos unamos a adorar en espíritu y en verdad. Te doy gloria por tu fidelidad y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Hacia adelante a ti te seguiré y ya estoy listo para hacer tu voluntad. Cantamos juntos. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. En cada día tu gracia bastará y estoy creyendo que viene lo mejor. La cruz delante, mi esperanza eres Dios y en ti, mi Cristo, ya viene lo mejor. Derrama tu presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Por fe hoy cantamos que en ti vemos la victoria, Padre. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Viene hoy mi victoria, por fe, milagros yo puedo ver. Mi Dios me dio una promesa y no se detendrá. Derrama
presencia, Dios. Queremos más de ti, oh Señor. Derrama, derrama tu presencia, Dios. Ven con poder y transfórmanos. Padre, hoy levantamos tu nombre en alto. Nuestro corazón te adora este día. Padre reveló el gran misterio de su corazón. Cuán grande es su amor, más profundo que las aguas. Lo terrenal se postrará ante el eco de su voz. Eterno Padre, amor sin comparación. Jesús, Hijo de Dios, es el Cordero y es el León. El Verbo se encarnó, ahora puedo conocerle. Abandonado por la humanidad, con su sangre me salvó. Jesús Mesías, por amor por mí murió. Mas no fue todo, el Rey resucitó. Mi corazón ya adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Mi corazón te adora a Dios. Cuán grande eres, cuán grande eres. Te adoro, Dios. Espíritu de Dios, el fuego que arde en mi interior me muestra la verdad cuando no puedo encontrarla. Aviva, Señor, aviva ese roto corazón. Cada día es al final. Espíritu Santo, tu presencia aquí está. Espíritu Santo, haz en mí tu voluntad. Oh Dios, mi corazón
ante ti sin aparentar. Me puedes ver, no me puedo esconder en fragilidad. Vengo a buscar lo que solo en tu amor puedo encontrar. Sopla, sopla, como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tienes mi atención. Como la brisa refresca, quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Solo en tu paz no hay ansiedad, no hay confusión, mi alma puede descansar. Todo de mí depende de ti, consolador, ven y toma tu lugar. Sopla como el viento susurra. Quiero saber que estás cerca. Tú tienes mi atención. Llegas como la brisa refresca. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Tienes mi corazón. Ven, Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Oh, ven. Espíritu, ven a este lugar. Clamamos. Oh, ven. Espíritu, ven a este lugar. Vuelve como el sol que amanece. Quiero saber que estás cerca. Tú tienes mi atención. Luces como tormenta desciende. Quiero sentir tu presencia. Tienes mi corazón. Espíritu, ven. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu, ven. Oh, ven, Señor. Espíritu, ven a este lugar. Espíritu,
Espíritu ven a este lugar. Espíritu ven. Espíritu ven a este lugar. Hola, bienvenidos todos a su iglesia en español, Rivers Edge Church. Este es el lugar para ti, aquí es donde tienes que estar. Es un gusto saludarte en esta tarde, como cada domingo a las 12 del mediodía. Aquí es donde te queremos ver. Sabemos que muchos están viendo. Saludos a todos nuestros amigos de aquí de la ciudad. Estamos transmitiendo todos los domingos a las 12 desde la bella ciudad aquí en Vancouver, Washington. Un saludo de mi esposa Mayra, de mis 3 hijos, a todos nuestros amigos aquí hispanos en la ciudad. Si nos están escuchando de otro lugar en el estado, es un gusto saludarte. Nuestros amigos mexicanos, centroamericanos, sudamericanos, de donde sea que tú vengas, este es el lugar para ti. Recuerden, si tienes motivos de oración, nosotros venimos el año pasado, en agosto, a este lugar para orar por ti, para atender a tus necesidades. Dios nos ha llamado para compartir esa transformación que sucede cuando conocemos a Cristo Jesús y que queremos compartir esa transformación contigo, nuestro amigo y amiga. Estamos aquí para ti. Dios nos ha transformado y queremos compartirlo contigo. Hay algo que sucede cuando conocemos a Jesús, así que vamos a aprender juntos en esta tarde. Siempre estamos aquí en Facebook en vivo, también en YouTube. Puedes buscar en este canal cada domingo. Aquí nos vas a ver. Cuando todo esto acabe, cuando ya podemos llenar este lugar con personas a vivo y en directo y a todo color, pues aquí nos vamos a ver. Aquí vamos a celebrar, estar juntos, y también vamos a celebrar a nuestro Dios y a nuestro Salvador Jesús aquí juntos. Ya queremos que ese día venga. ¿Quién está listo? ¿Quién está listo? ¿Quién está emocionado? Yo estoy muy emocionado, gracias a Dios. Él ha sido bueno con nosotros, pero también en nuestro corazón hay bastante tristeza por lo que está pasando alrededor del país. Sin duda lo han visto en las noticias. Es algo que trae un pesar para nosotros. ¿Sabes? La Biblia dice, busca la paz y síguela. También la Biblia dice que bienaventurados aquellos que son hacedores de paz. Quiero retarnos a cada uno de nosotros a ser hacedores de paz en este país, sin importar nuestro trasfondo o de dónde venimos, de qué color de piel tenemos. Seguir buscando la paz y síguela. Eso sucede en nuestro corazón. Cuando tenemos paz con Dios, podemos tener paz con otros. Cuando tenemos comunión con Dios, podemos tener comunión con otros, dice la Biblia. Así que tomen ánimo también este día. Tomen ánimo porque vamos a aprender acerca de la palabra de Dios. No hay nada mejor. Dígalo ahí atrás, no hay nada mejor. No hay nada mejor, no hay nada mejor que aprender de la palabra de Dios. Yo estoy listo, así que saca tu café, saca tu té, las empanadas, los tacos de chicharrón, de barbacoa, los tamales de chipilín, si son de Chiapas, las pupusas o el asado argentino. Vamos a gozarnos en esta mañana y vamos a aprender juntos. ¿Qué les parece? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Vamos pues. Hemos estado en una serie de pláticas o conferencias, si quieres llamarle así, acerca de el Dios que salva. Esta es la parte 4, el Dios que salva. Tenemos un Dios que salva. A veces tenemos la idea que Dios está lejos, que a Dios no le importa tu vida, que Dios echó a andar el mundo y después se desentendió. Y la verdad, eso no es así. Dios está íntimamente interesado en tu vida. Y es un Dios que nos salva de nosotros mismos, nos salva del pecado, nos salva de la enfermedad, nos salva de muchas cosas. Esta es la parte 4. Hemos visto cómo Dios envió a su Hijo al mundo para tomar nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecíamos ese lugar en el sentido de que la paga del pecado es muerte. Cada domingo lo estamos diciendo porque es verdad. Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. Y el que dice que no ha pecado, dice, es un mentiroso, porque todos hemos pecado. Hemos estado aprendiendo, sin embargo, del amor de Dios con nosotros, que envió a su Hijo unigénito para morir en la cruz, por amor por ti y por mí, para que nosotros pudiéramos tener esa relación que necesitamos tener con Dios, para que pudiéramos conocerle. Jesús es el puente
el camino, la verdad y la vida hacia Dios. Así que hoy vamos a continuar con este tema del Dios que salva. Y te quiero preguntar a ti, ¿alguna vez has hecho algo para dañar a alguien cercano a ti? ¿A alguien quien amas? A lo mejor a tu esposa. Tristemente, a veces decimos palabras, a veces hacemos cosas que damos mal con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. A veces decimos palabras hirientes. ¿O te ha pasado que tus hijos tienen un evento importante, un partido, un recital, y por el trabajo o por X o Y no puedes llegar? Nos sentimos muy mal después, ¿verdad? Cuando le quedamos mal a la gente que más amamos, híjole, cómo duele, ¿verdad? Toma unos días para traer la paz otra vez a la casa. Hay que hacer reparaciones en esa relación cuando herimos a otros, sobre todo cuando se trata de alguien quien amamos. Hay un proceso de reparación. Hay un proceso de volver a enmendar aquello que fue roto, de construir la confianza otra vez como estaba antes. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado en una discusión con mi esposa, a veces pasa, y yo sé que ella me perdona, ¿verdad? Aunque si tenemos una discusión, sí, nos perdonamos, nos amamos, continuamos, pero queda un sentimiento de vergüenza, ¿no es así? Un sentimiento de vergüenza porque quedamos mal. Yo la amo, pero le quedé mal en esta ocasión, y tengo que reparar esa confianza porque el daño está hecho. Y sí, pedimos perdón y seguimos adelante y tomamos pasos hacia adelante, pero queda una vergüenza ahí. También puedes pensar en el caso de alguien que cometió un crimen y es sentenciado, lo mandan a la cárcel, está tras rejas. Cuando cumple su sentencia y sale de la cárcel y se reintegra a la sociedad, es muy difícil para esa persona quitar el estigma de haber estado encarcelado. Al momento que él vaya a trabajar, va a batallar para encontrar empleo, porque la gente que da trabajos no quieren a gente que estuvo en la cárcel. Hay un gran estigma porque ellos piensan, bueno, a lo mejor si ya estuvo puede estar otra vez. Y por esta razón mucha gente que estuvo encerrada vuelve a estar encerrada porque no pueden quitar ese estigma que está sobre ellos. Esos actos criminales quedan en su historial para toda la vida. ¿A dónde voy con esto? Vamos a la Biblia. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 3. Vamos al principio. ¿Estás listo? Génesis capítulo 3, versículo 6. Dice así, y muchos, yo sé, ya han escuchado y han leído este pasaje, pero vamos a leerlo otra vez para entender un par de cosas. Dice así, Génesis capítulo 3, versículo 6, y está hablando de la mujer, o sea, Eva, una vez que la serpiente le dice, hey, si tomas del fruto vas a ser más grande que Dios, Dios no quiere que tú seas más grande que Él, así que ¿por qué no le das una mordida a ese fruto? Ella pues hace eso, y después en ese momento dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que tenía buen aspecto, era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó del fruto y se lo comió. Y luego le dio a su esposo y él también se lo comió. En este momento se les abrieron los ojos, tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, así en la tardecita, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor estaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera, porque tuvieron vergüenza, ¿verdad? Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, hey, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Preguntó Dios, ¿acaso has comido del fruto que les prohibí comer? Y él respondió, la mujer, que le echa la culpa a la mujer, ¿no? Qué conveniente. La mujer que me diste por compañera me dio ese fruto y yo lo comí. Entonces, ya hemos escuchado muchas veces, tal vez, este pasaje bíblico de Adán y Eva, y podemos ver que aquí a esto le llamamos la caída. Cuando entró el pecado al mundo, este suceso que pasó con Adán y Eva, antes de tomar el fruto, ellos no conocían, pon atención aquí, no conocían lo que era la vergüenza, ¿verdad? Tenían una relación totalmente transparente con Dios. Tenían una amistad con Dios que no tenía ningún estorbo. No tenía nada de por medio. Estaban totalmente conectados con Dios. Qué bonito, ¿verdad?
poder estar en esa presencia transparente delante de Dios. Dice, Dios se paseaba por el jardín, ellos tenían esa comunión a diario, platicaban juntos, no sentían vergüenza de su desnudez y caminaban así, sin ningún problema, tenían esa relación transparente con Dios. Pero sabemos lo que pasa, que ellos fallan, le hacen caso a la serpiente, no solo desobedecen a Dios, después se tiran la bolita y dicen, no, pues es que Adán dice, fue culpa de la mujer que me diste, todavía le dice a Dios, ¿verdad? Y luego la mujer le dice, no, pues la serpiente me engatusó ahí, me engañó y pues lo hice. Nadie quiere tomar responsabilidad de sus actos. Y vemos que en este momento, por la desobediencia de ellos dos, entra el pecado en el mundo y subsecuentemente todas las generaciones nacen con el pecado, ¿verdad? Entonces el pecado está en el mundo. Lo decíamos hace semanas pasadas, donde un niño pequeño que nace, cuando están creciendo, cuando están chiquititos, una de las primeras palabras que aprende es mío, ¿verdad? Nunca he visto un niño decir, toma tuyo, te lo presto, todo para acá. Tenemos esa naturaleza, ¿verdad? De egoísta tal vez. Bueno, sin duda egoísta. Y en este caso vemos cómo entra el pecado en el mundo por la desobediencia de estas dos personas, de Adán y Eva. Dios hace algo muy interesante después de esto en el versículo 21, capítulo 3, y lo puedes leer ahí en casa. Búscate la aplicación de la Biblia en tu teléfono o en el iPad, donde sea, y ahí vas a poder encontrar estas referencias bíblicas. Las vamos a poner también en la publicación en YouTube y en Facebook, pero el punto es que Dios hace algo interesante aquí. El versículo 21 dice, del capítulo 3 de Génesis, Dios el Señor hizo ropa de pieles. Dígalo ahí, pieles. Dios hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió. O sea, Dios los cubrió, ¿verdad? Hace un acto de misericordia, un acto hermoso. Toma piel, hace pieles de animales y los cubre. En su misericordia cubrió su desnudez, cubrió su vergüenza. Dígalo ahí, cubrió su vergüenza. Ahora, para que esto pasara, para que Dios obtuviera las pieles, habría que derramar sangre, ¿no? Los animales tenían que ser sacrificados para tomar sus pieles y para que se pudieran cubrir con esas pieles Adán y Eva. Me gusta esa imagen donde Dios cubre su vergüenza. Ellos se habían cubierto con unas hojas de palma que sin duda el otro día ya no servían, pero Dios viene con algo más apropiado que les iba a durar un poco más de tiempo. Los cubre con una piel de animal, cubre esa vergüenza que ellos se habían buscado, ¿verdad? Esto no era culpa de Dios, ellos se habían buscado esto y Dios los cubre. Ahora, el daño ya estaba hecho, el pecado había llegado. Dios y el ser humano ya tenían una separación porque entró el pecado al mundo, y el pecado, como sabemos, estorba esa relación entre el ser humano y Dios. Si seguimos leyendo aquí en el capítulo 3, vamos a ver que Adán y Eva son expulsados del Edén y tienen que trabajar a chambear, ¿no? Tienen que empezar a trabajar la tierra para sobrevivir, ¿sí? Antes de la caída ellos podían ir a cualquier árbol, menos el árbol que Dios había prohibido, pero podían ir a todos los demás árboles y comer lo que quisieran sin tener que trabajar. Pero ya después tenían que luchar para sobrevivir, ¿verdad? Trabajar para sobrevivir. Entonces, mientras pasaban las generaciones, ¿qué es lo que hacía el ser humano para poder tener esa comunión con Dios? Porque había una separación ahora. El pecado nos separa de Dios. La paga del pecado es muerte, como hemos estado leyendo. Entonces, ¿cómo le hacían? Vamos a Levítico, dígalo ahí, ¿sí? Y ténganme un poco de paciencia, ¿sí? Vamos a ver diferentes cosas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados, pero vale la pena para entender todos estos conceptos, ¿verdad? Y vamos entonces, ¿estás listo? Vamos a Levítico 16, versículo 15. Si lo tienen ahí,
Si lo tienen ahí, hagan así en la pantalla. Levítico 16:15. Y dice así: luego, y estos son unas prácticas que hacían los judíos antiguos para cubrir el pecado. Vamos a ver. Dice Levítico 16:15. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones, o sea, pecado, todas las cochinadas que habían hecho los israelitas, cualesquiera que hayan sido, ¿qué dice? Sus pecados. Y se hará lo mismo en la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Entonces, este era algo que hacía el sacerdote en los tiempos de los judíos, tiempos antiguos. Tomaban un macho cabrío, lo degollaban, ¿verdad? Lo sacrificaban, rociaban la sangre en la tienda de reunión. Es una de las tiendas ahí donde se juntaba la congregación de los hijos de Israel. También lo hacían en el santuario de propiciación. Y esto simbolizaba, ¿verdad?, cubrir los pecados del pueblo con sangre, porque la paga del pecado es muerte. Ahora, se hacía este ritual, se llama de expiación, que en su raíz original, en el idioma original de hebreo, significa cubrir, cubrir. ¿Han escuchado alguna vez esa frase de el chivo expiatorio? Por ejemplo, en el caso de la política, yo trabajé mucho tiempo en la política. Cuando descubren corrupción en un gobierno, muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Los dirigentes, los que realmente hicieron esa corrupción, buscan la manera de echarle la culpa a otro, tal vez alguien que tenía un puesto más bajo que ellos, para que ellos mismos no vayan a la cárcel. Entonces sacrifican, por así decirlo, a otra persona para ellos salir libres. El chivo expiatorio es más o menos de lo que estamos hablando aquí. Dios decretó que el macho cabrío, para que viera el pueblo de Israel un macho cabrío vivo, y después que con sus propios ojos vean cómo ese era sacrificado y que los pecados puestos sobre otros, y ver que sus pecados eran quitados para siempre, para nunca volver, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo cómo Dios decreta que se tiene que hacer esto para que el pueblo pueda entender que se necesita ver sacrificio, algo de sangre para cubrir ese pecado que ellos habían cometido. Ahora, cuando estábamos en la India, estuvimos trabajando allá por un tiempo como misioneros entre los musulmanes, y ellos tienen una práctica muy similar. Cada año tienen que sacrificar ya sea un cordero, a veces es un chivito o un búfalo, parece un toro, ¿no? Y lo sacrifican para poder expiar sus pecados de ese año. Y al siguiente año, pues volvieron a pecar, ¿no? Tienen que hacerlo otra vez. Y aquí van a ver una foto de esto, de cómo, una foto que yo tomé estando allá, cómo toman un toro o un chivo y lo degollan, y esa sangre, en su creencia, les cubre de sus pecados para ese año. Pero al siguiente año hay que hacerlo otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, hasta que se mueren. A lo mejor estás diciendo, oye, ¿qué significa esto para mí? Esto se practicaba en tiempos antiguos, esto a lo mejor lo hacen otra gente en otro lado del mundo, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, aquí viene lo bueno. Con la venida de Cristo, Romanos 3:23 dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, lo sabemos, ¿no? Pero con su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció, dice ahí, como sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, así para demostrar su justicia. Qué tremenda palabra ahí. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez Él justifica a todos los que tienen fe en Él. Por el sacrificio de expiación de Jesús y su preciosa sangre derramada en la cruz, ¿qué pasó? Vamos a Levítico 16:15
y 16, Levítico capítulo 15 y 10, versículo 15 y 16. Ahora, tengo un poco de paciencia conmigo. Vamos a leer esto, si están listos. Y dice así: luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con la del novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que no hayan sido sus pecados. Hará lo mismo en la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Tal vez tú estás diciendo ¿qué significa todo esto? Básicamente, en tiempos antiguos de los judíos, para poder ver cómo tener esa comunión con Dios, ellos tenían que sacrificar animales. En este caso vemos que un novillo y también un macho cabrío. Y degollaban, sacrificaban ese animal y rociaban el sacerdote la sangre para que pudieran ver el pueblo que se necesita cubrir los pecados con sangre. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que tomar ese lugar. Algo tenía que morir, ¿verdad? Como vimos cómo Dios cubre a Adán y Eva con las pieles, pero para obtener esas pieles, esos animales tenían que morir. De la misma manera, la paga del pecado es muerte. Tiene que haber ese acto de expiación, de sustitución. Algo tenía que tomar ese lugar por las transgresiones y los pecados que había hecho el pueblo de Israel. Alguien tenía que pagar por eso. Y de esa manera, esa sangre cubría los pecados. Pero lo tenían que hacer en diferentes tiempos del año, diferentes ritos que tenían cada año. Algo parecido que sigue sucediendo el día de hoy es en el mundo musulmán. Nosotros vivimos en la India entre musulmanes algunos años atrás, y cada año ellos tienen un festival, llaman el Festival del Sacrificio, y en ese festival sacrifican a un chivo, puede ser un toro, puede ser a veces hasta camellos, y eso simboliza cubrir los pecados que ellos cometieron durante ese año. Pero ¿qué pasa el siguiente año? Hay que hacerlo otra vez, porque la gente pues vuelve a pecar, ¿no? Año tras año, esos sacrificios los hacían los judíos, como para ver y tener esa idea que el pueblo pudiera entender realmente que tiene que haber un sustituto para pagar por esas transgresiones, esos pecados que habían cometido. Y en los tiempos de la antigüedad, pues eran animales, ¿verdad? Diferentes tipos de animales. Tal vez tú estás diciendo, bueno, pero ¿eso qué significa para mí? ¿Verdad? ¿Qué significa eso para mí? ¿Yo qué tengo que ver con algo que pasó hace cientos o miles de años atrás? ¿De qué estás hablando ahora? Pues vamos a lo bueno. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Vamos a Romanos 3:23. Y ya hemos estado hablando mucho de esto en estas semanas, pero Romanos 3:23, ¿qué dice? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, ya lo vimos la semana pasada, lo estamos viendo en esta semana. Todos hemos pecado, estamos lejos de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados, ¿qué dice? Gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia. Anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesús para manifestar su juicio. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Sé que es un poco difícil de entender, ¿verdad? Pero muchas veces hemos escuchado acerca de esto del chivo expiatorio. Hemos escuchado esta frase, ¿no? Típicamente se aplica cuando hay, por ejemplo, una situación de corrupción en algún gobierno y la gente que está arriba realmente son los culpables, pero le echan la culpa a alguien más abajo para que él tome el castigo que ellos merecen por haber cometido ese error. A lo mejor esa persona no tuvo nada que ver, pero lo usan como chivo expiatorio
para tomar el lugar de que ellos deberían de tomar. Y cuando se trata de nosotros y Dios, el sacrificio de expiación fue Jesús muriendo en la cruz, su preciosa sangre derramada por ti y por mí, que cubrió la vergüenza de nuestro pecado. Así como Dios cubre la vergüenza con las pieles sobre Adán y Eva, en este caso Jesús se ofrece como sustituto, ¿verdad? Toma el lugar de nosotros y derrama su sangre que cubre multitud de pecados, cubre todos los pecados habidos y por haber. Cubrió la vergüenza de nuestro pecado. Piensa en el pecado que has cometido, las cosas que has hecho en tu pasado, aquellas cosas que traen vergüenza a tu vida. Él las cubrió en la cruz del Calvario. Nos limpió de las manchas, la suciedad de nuestro pecado y lo quitó completamente del historial. ¿A cuántos los han multado? ¿Te ha pasado en alguna ocasión? A mí una vez estaba manejando sin registro del carro, ¿verdad? Por equivocación, no lo pagué a tiempo, se me fue la onda, se me olvidó y me multaron. Y eso pues queda en tu historial. Al momento que tú vayas a pagar la aseguranza del carro, pues el precio sube, ¿no? Si tienes multas en tu historial. Y yo recuerdo, estaba muy nervioso después de eso, pasaron 1 año, 2 años y estaba a punto de otra vez pagar la aseguranza del carro y dije, híjole, me va a subir el costo porque tengo esa multa. Ya la había pagado, ya había hecho lo que tenía que hacer, ya había pagado el registro, pero tenía miedo de que me subiera el costo y gracias a Dios milagrosamente desapareció del historial. Pero muchas veces si chocas o cometes algún delito, queda en tu historial. Y batallas en las cosas que haces después, ya sea conseguir otro empleo o comprar aseguranza para tu carro, porque hay algo negativo en tu historial. Pero aquí Jesús borró el historial de nuestro pecado. Es difícil para nosotros entender a veces, pero lo borró como sacrificio de expiación. Tomó el lugar que nosotros deberíamos de haber tomado. ¿Sabes qué? La expiación incluye todo lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Fue una expiación sustituta, o sea, tomó nuestro lugar. Dios en su gracia sin igual proveyó un sustituto que era infinitamente mejor que el pecador, absolutamente sin pecado. O sea, Jesús vivió y vivió sin pecado aquí en la tierra, y santo y más querido por el Padre que toda su creación, y Jesús lo ofreció para nosotros. En su gracia proveyó un sustituto y ese sacrificio de expiación es suficiente para todos nosotros, sin importar lo que hayamos hecho, de dónde venimos, de dónde somos, qué hemos hecho, qué no hemos hecho. El sacrificio de Jesús es suficiente. Es algo de qué estar felices. Dale gloria a Dios. El sacrificio de Jesús es suficiente para ti. Cubre nuestro pecado, lo borra del historial. Y yo sé que es difícil de entender. La vergüenza queda con nosotros muchas veces. Es fácil para mí creer que Jesús te puede perdonar a ti o a otros, pero para mí, conociéndome a mí mismo y los pensamientos que pasan por mi mente y las cosas que yo he hecho, muchas veces es difícil creer que Jesús vino a borrar el historial de mi pecado. A veces es difícil y a veces la vergüenza que yo siento, a veces la siento todavía, pero Jesús vino a cubrir eso, cubrir esa vergüenza, cubrir ese pecado para nosotros tener vida nueva en Él. Yo sé que es a veces difícil de creer, y si todavía no lo puedes creer, te invito en este momento a leer conmigo Salmos 103. Vamos a leer en este momento Salmos 103 y viene una imagen muy bonita de lo que Dios hace para nosotros. Salmos 103, versículo 12. Dice así, si lo tienen listo, ya casi lo tengo, ahí está. Salmos 103, 12 dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, o sea, nuestro pecado, tan lejos lo echó, lo aventó, como lejos del oriente, del occidente, del este, del oeste.
¿verdad? No sé si es para acá o para allá, pero tan lejos Él lo echó, lo removió de nosotros. Y yo sé, para mucha gente viven esclavizados, encarcelados por la vergüenza de sus actos anteriores. A lo mejor fuiste abusado, y si eso pasó en tu vida de cualquier manera, si fue sexual, si fue verbal, si fue como sea, yo sé que es algo muy difícil, pero a veces la gente que ha sufrido abuso difícilmente se recuperan y a veces hieren a otros o su vida es un desastre. Jesús es la solución. A veces la gente que ha sido herida por otros también hiere a otros, ¿verdad? Es como una cadenita que va pasando y parecemos que estamos encarcelados a nuestros actos anteriores, a nuestros pecados pasados. A veces difícilmente podemos romper con esas cadenas. Y te digo, la única manera de romper con esas cadenas es venir a los pies de Jesús. Es entrar en la presencia de Dios. Es arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar el regalo de Dios, que es la salvación por medio de Jesús, porque Él tomó tu lugar. Él fue el chivo expiatorio. Él tomó tu lugar. Él fue el sustituto por ti en la cruz del Calvario. De tal modo que tenemos una entrada directa con Jesús. Ven a los pies de Cristo en esta tarde. No esperes otro día, tan lejos es el este del oeste, el occidente del oriente. Él quitó nuestros pecados, Él borró el historial. Y con esto quiero terminar. Yo sé que es difícil de comprender. Es difícil entender cómo el Dios del universo, el Creador, el Todopoderoso, mandó a su único Hijo por amor a nosotros, para tomar ese lugar, porque la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que morir, alguien tenía que sacrificar, alguien tenía que hacer el sacrificio de expiación, cubrir ese pecado, ser el sustituto por nosotros. Y lo hizo Jesús, y lo hizo por amor. Y quiero terminar con esto, 1 de Juan 1:7, lo puedes buscar en tu teléfono, en tu Biblia. 1 de Juan 1:7 dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, esto es para ti que nos escuchas. Si no has conocido a Jesús hasta ahora, escucha esto. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que Él es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. No solo lo limpia, sino lo olvida. Borra el historial. Él quita la vergüenza, cubre la vergüenza. Muchos estamos encarcelados por la vergüenza de nuestros actos pasados. Este es el momento de acercarte a Jesús. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios no es como un ser humano. Muchas veces cuando hacemos mal a alguien, pedimos perdón y nos dicen: sí, hombre, te perdono, todo bien. Pero realmente sigue habiendo un sentido de vergüenza ante el otro cuando le quedas mal a alguien, ¿verdad? A la otra que lo ves, aunque le pidas perdón, sigue habiendo vergüenza, sigue habiendo algo de rareza ahí, ¿verdad? Tiene que pasar tiempo para sanar algunas heridas tal vez. Pero con Dios no solo perdona, sino se olvida y remueve esos pecados tan lejos como es del occidente del oriente, lo echa para afuera y ha borrado el historial. Yo te animo a que te acerques a Jesús hoy. A veces es difícil entender muchas cosas, es difícil de entender toda la historia y el trasfondo, pero entendamos el impacto de lo que hizo Jesús en la cruz. Tomó nuestro lugar. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús. Vida por medio de su sacrificio de expiación. Tomó nuestro lugar, fue el sustituto, tomó ese lugar que nosotros merecíamos y ahora tenemos vida por medio de Él. Cubrió nuestro pecado, cubrió nuestra vergüenza. Te invito a que te acerques a Él en esta tarde. ¿Por qué no oramos en este momento?
para terminar este tiempo. Gracias, Señor, te damos por lo que hiciste en la cruz, por ser ese sacrificio expiatorio, por tomar nuestro lugar, por cubrir esa vergüenza de las cosas que hemos hecho en nuestro pasado. Tú lo cubriste, Señor, borraste nuestros pecados, borraste el historial. Gracias, Señor. Si hay alguien que nos escucha en este momento, que ore con nosotros. Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados y me acerco a ti. Señor, quiero caminar contigo todos los días de mi vida. Perdona mis pecados. Gracias por cubrir mis pecados en la cruz con tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Ahora quiero caminar contigo todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, si quieres acercarte a Jesús, recuerda, Él nos perdona de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Acércate a Él en esta. Si hiciste esta oración, mándanos un mensaje. No camines solo. Recuerda que si nos pedimos perdón a Dios, si nos arrepentimos, Él perdona nuestro pecado y nos limpia de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados ante Dios, ¿qué dice? Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. No camines solo en esto. Estamos aquí para servirte. Mándanos un mensaje aquí en Facebook o en YouTube. Estamos para servirte. Queremos caminar contigo mientras buscas de Dios. Muchas gracias. Nos vemos a la siguiente semana aquí a las 12. Ya quiero que sea domingo otra vez. Nos vemos pronto y que tengan una semana muy bendecida.